Hola a todos, bienvenidos a BeFénix Segunda Oportunidad. Es la primera cumbre virtual de superación, transformación y liberación personal ante los obstáculos e inconvenientes de la vida. Mi nombre es Olivia Armas, soy creadora y anfitriona de este gran evento. Como siempre, para mí es todo un privilegio hacerles llegar cada ponencia de todos nuestros expertos, hacerles ver desde la parte más íntima, más emotiva, desde sus propias experiencias, que nos darán todas las herramientas necesarias para salir de la zona en que nos encontramos. Nuestro experto de hoy nos enseñará de rebotar contra las rocas a liberar de la prisión a nuestro niño interior. Él es Rafa Mota, pero antes de darles paso, vamos a leer un poquito de su biografía, como siempre, y después que sea él que nos cuente su verdadera historia y nos haga llegar todas sus herramientas, todo su aprendizaje. Rafa Mota es personal coach, especializado en coaching cuántico, formado en psicología transpersonal y meditación trascendental, en técnicas de conciencia corporal, especializado en PNL y experto en gestión emocional. Él es formador y su coaching es integral, con una metodología especial basada en su propia experiencia personal. Rafa pasó de ser un serio empresario, de vivir cumpliendo sueños que no le pertenecían, traicionando su verdadera esencia, a liberar todo su verdadero potencial y propósito de vida. Bienvenido, Rafa. Es todo un privilegio que estés aquí hoy, que hayas querido compartir espacio con todos nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Olivia, por invitarme y nada, encantado. Es un placer estar aquí y bueno, poder aportar mi granito de arena a aquellos que les pueda interesar. Cuéntanos de tu vida, de tu historia. ¿Cuál ha sido tu proceso? Bueno, tendré que resumirlo, pero así de forma global podría decirte que, bueno, cuando nací a mí ya me gustaba todo el mundo de la trascendencia, me gustaba mucho el mundo del infinito, siempre me gustaron mucho las estrellas, siempre fui un niño que me hacía muchas preguntas, ¿no? Porque miraba al cielo, miraba la inmensidad y me hacía muchas preguntas, siempre. Fui un niño muy inquieto. Lo que pasa es que, bueno, nací en una familia de empresarios donde los valores eran el esfuerzo, el sacrificio, el dinero, ¿no? El trabajo. Entonces, bueno, pues a mí gustándome y atrayéndome la trascendencia de la vida, la profundidad, acabé por miedo al rechazo familiar, por miedo a no pertenecer, acabé pues dedicándome al mundo de la superficialidad, acabé estudiando económicas cuando me gustaba la filosofía, acabé estudiando, bueno, siendo empresario como mi familia y dedicándome al mundo de los negocios, del dinero, del mundo del estrés, bueno, de vivir en la ansiedad de la superficie, cuando a mí realmente mi verdadera esencia me pedía vivir la profundidad. Pero bueno, la vida te lleva por esas experiencias para que aprendas. Y me dediqué pues durante 22 años al mundo de los negocios, con empresas propias, al mundo de la hostelería, pero era pequeño empresario y ahí estuve la parte de la terapia que me ayudó mucho. Empecé a ir para adentro y a acordarme y a recordar todo lo que yo era, ¿no? Cuando era pequeñito, mi niño, las ilusiones, la trascendencia, las estrellas, los payasos, todo aquello que me recordaba mi alma. Diríamos a encontrar tu verdadera esencia. Ahí fue, ahí fue. Pero para encontrar mi verdadera esencia, tuve que perderlo todo. Porque mientras tienes algo delante que te lo tapa, no te das ni cuenta. Porque como el cerebro funciona en automático, no te das ni cuenta. Y ahí fue cuando empecé un poco toda mi carrera, ¿eh? Ya empecé. Bueno, me apetecía estudiar, no sabía muy bien qué estudiar y empecé a estudiar coaching, me hice coach. Y a partir de ahí empezó toda una carrera, después pasé, pues me llegó, me formé en psicología
transpersonal, en meditación. Bueno, he ido metiéndome hasta hoy, que sigo formándome. Y hace 3 años que empecé como profesional, o al menos escribiendo en Facebook. Me puse a escribir en Facebook cuando ya estaba un poco recuperado. Necesitabas ese momento de desahogo, ¿no? Sí, De efectivamente. aflorar toda esa información, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Era como una escritura, al principio fue más una escritura terapéutica, porque me servía, yo escribía para mí, lo que pasa es que no me daba cuenta, a la vez estaba escribiendo para miles de personas porque se iba sumando gente, ¿no? Se iban sumando personas, al principio éramos muy poquitos, pero claro, ahora en 3 años, ya se ha convertido en lo de escribir en Facebook y ahora también empiezo en Instagram, ya se ha convertido en un ritual nocturno y ahora ya somos miles y miles de personas, ¿no? Pero todo empezó como algo terapéutico para recuperarme yo y para soltar toda esa experiencia que había tenido. Y antes de que sigas avanzando, ¿qué te demandan en Facebook? Lo mismo de tu vida. Bueno, la verdad es que no es que me demanden nada, ¿eh? Yo en Facebook empecé, al principio también he ido evolucionando, ¿eh? Yo ahora llevo 3 años, al principio escribía más sobre mi experiencia personal, sobre cómo salir de esta crisis. Y ahora escribo sobre mi percepción, sobre cómo mi particular percepción del mundo y de la vida, que es completamente diferente. Porque cuando vas para adentro y cuando te centras en el autoconocimiento, en la observación, en la autoindagación, empiezas a darte cuenta de lo distorsionado, de lo reactivo que es el mundo. Entonces, cuando transmites tu forma de vivir, tu forma de percibir, tu forma de entender la vida, claro, como estamos tan distorsionados, tan reactivos, bueno, ha empezado a sumarse gente, a la gente le gusta, se siente identificada, porque al final como hay algo que, por mucho que todos tengamos un papel, un personaje, hay algo muy en el interior, que es la esencia, el corazón, el alma, dile como quieras, que nos mueve a todos por igual, porque al final todos somos lo mismo, somos corazón, y nos mueve el ser humano, ¿no? Nos mueve el amor. Lo que pasa es que el miedo y la reacción nos hace montar unas parafernalias allá afuera, que es cuando nos peleamos, ¿no? Pero cuando escribes desde el alma, desde la esencia, es cuando conectas. Y yo cuando me suelto, pues escribo lo que me viene, me dejo fluir. Y bueno, a la gente le gusta. Y ahí estamos. Qué guay. Te quería preguntar, ¿cómo afectan las creencias a nuestro estilo de vida? Bueno, las creencias es todo. No es que afecten, mira, son tan importantes las creencias que no es que afecten a tu estilo de vida, es que lo crean sin darte cuenta. Porque, es más, tu estilo de vida es la consecuencia de tus creencias. Porque las creencias, el cerebro humano que tiene ha sido evolutivo, ¿no? Es las 3 partes, el reptiliano, el límbico, que es el de las emociones, y el neocórtex, el de la inteligencia, ¿no? Aquí detrás está la supervivencia. Aquí es donde se graba toda la información, todas las creencias. Yo le llamo el software mental, está aquí detrás, ¿no? Y esto lo grabamos los primeros años de vida sin darnos cuenta. Y aquí no solo porque llevas el software evolutivo, yo le llamo software evolutivo, que es toda la evolución de todos los millones de años de evolución, lo llevas aquí. Después están las creencias familiares, las de tus padres, la de tu familia, la de la sociedad. Todo esto hace que conforme tu pack de supervivencia. Y desde aquí empiezas a tomar todas tus decisiones. Porque claro, estas creencias están basadas evolutivamente en el miedo, en la supervivencia. Y desde ahí salen todas y cada una de tus decisiones.
mientras estas decisiones son inconscientes, tu vida la está creando el miedo, la necesidad, la búsqueda y la reacción. Cuanto más consciente eres de tu inconsciente, de tus creencias más primitivas, más capacidad tienes y más recursos para crear una nueva vida. Pero si no, mientras no eres consciente, eres un esclavo de tus creencias. Cierto. Y una pregunta que le hago siempre a todo el mundo. ¿Cómo te enfrentas a los miedos? Pues mira, viviéndolos y yo siempre lo digo, muriéndote. Y me explico, precisamente ahora estoy preparando un libro en el que estoy explicando esto, ¿no? El miedo es parte de tu neurobiología, porque el miedo es el pack de supervivencia, ¿vale? Es lo que llevamos. Y el miedo es magistral siempre y cuando se utiliza de forma funcional. Es decir, el miedo ha de ser funcional. Si viene el fuego, me tengo que largar porque si no me quemo. Cuando voy en coche y voy a tener un accidente, fíjate que a veces hacemos volantazos y hacemos movimientos increíbles sin darnos cuenta. Y ese miedo es perfecto. Pero ese miedo es el del momento, el del instante, el que te lleva a una acción coherente y conectada. Este es perfecto. Y es el que lo necesitamos, porque si no, no estaríamos aquí. Ahora, después ya viene el otro miedo, que es el de la programación mental, ¿no? El que está basado en el si me van a aceptar, si me van a rechazar, si me van a querer, si voy a ser capaz, si voy a ser suficiente, si me lo merezco. Todo esto que ya son pensamientos del ego, ¿no? Estos pensamientos programados en la sociedad por la necesidad que tenemos de aceptación los seres humanos. Ahí primero, para eliminar, no eliminar, sino para que el miedo no conduzca tu vida y la puedas conducir tú, primero has de ser consciente de cómo funciona todo esto, ¿no? De cómo funciona tu sistema neurobiológico. Los pensamientos generan una química, que es la emoción, y la emoción se va al cuerpo, y por tanto el cuerpo se te chuta directamente en la emoción del miedo. Y el cuerpo te queda o paralizado, o huyes o atacas, porque son las tres situaciones que evolutivamente tiene el ser humano. ¿Qué hacer para vencer al miedo? Primero, darte cuenta de cuál es tu miedo, porque la mayoría ni lo sabemos. Entonces, a medida que vas siendo consciente de tu miedo, miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a fracasar, miedo al error, miedo a lo que sea, cada uno tiene los suyos. A partir de ahí, has de empezar a respirarlos. Respirarlos significa ir para adentro y conocerte. Y empezar a vivirlos. Porque claro, el miedo en la mente tiene su manifestación en el cuerpo. Y es incomodísima. Pero para poderlo trascender es que el miedo no se te lleve por delante, has de desconectarlo del cuerpo. ¿Y cómo se desconecta? Viviéndolo, enfrentándote a aquello que te da más miedo. Yo siempre digo, aquello te da miedo, pues ven, a por él. Porque ahí, vas a tener, tu ruptura vital para conectar con tu grandeza, claro. O sea que es que no hay otra, es decir, es que no hay otra. Has de vivir tus miedos, pero con conciencia, ¿no? Con información, vamos, la conciencia no es más que información. Uh-huh. Y para encontrar tu verdadera identidad, ¿necesitas, hay un camino fácil o tienes que tocar fondo? Mira, esta es una pregunta muy... Un poco difícil, ¿no? Difícil, porque en realidad no hay una identidad. Me explico. La identidad que te formas en base a tus experiencias, a tu historia, a tus creencias, a tu padre, a tu madre, a tu familia, a lo que has vivido, esa identidad es falsa.
Por tanto, no hay nunca una identidad una identidad que responda a tu verdadero ser. Porque tu verdadera esencia es todo. Tu verdadera esencia es infinita. Entonces, si te encajonas en una identidad, estás perdiendo las infinitas probabilidades de ser. Esto que suena muy metafísico, llevado al día a día, sería no te creas nada y vívelo todo. Porque la creencia que hace, no, esto sí, esto, la creencia lo que hace es hacerte juzgar. Y cuando juzgas, te separas entre lo bueno y lo malo. Esto sí, esto no. Esto es lógico, esto es ilógico. Esto es normal, esto es anormal. Cuando te separas, estás viviendo una identidad falsa. Porque está basada en un juicio, está basada en un miedo. Así que para encontrar tu verdadero ser, más que identidad, la identidad sería más del ego y el ser sería más del alma, ¿no? Más en plena conexión. El alma es expansiva, el ego es más limitado, porque el ego limita porque tiene miedo. Así que yo diría que para encontrar tu verdadera identidad, vive y siente. Y vive todo, sin juzgar. Pero eso es difícil, ¿no? Vivir sin hacer juicios y sin etiquetar. Eso Es lo más que tenemos que trabajar, ¿no? Eso es la maestría de la vida. Eso es la maestría de la vida. Pero es que cuando vives, y evidentemente se aprende a no juzgar, porque es automático, el cerebro es automático, por tanto juzga, siempre está juzgando. Es como una barrera, porque el juicio, detrás de todo juicio existe el miedo, siempre. Entonces, el miedo lo que hace es juzgar para protegerme. A medida que vas siendo consciente de tus juicios, de tu funcionamiento, de tu sistema neurobiológico, es cuando puedes empezar a vivir de otra manera y a poder enfrentarte a todo, enfrentarte o vivirte, ¿no? Porque al final es vivirte. La mejor forma de transformarte es habitarte, con H y B, no evitarte, que es lo que hacemos. Nos evitamos para no sentir lo que tenemos que sentir. Y claro, entonces ahí tenemos una identidad, pero es falsa. Cuando te habitas es cuando empiezas a ser expansivo, ¿no? Es cuando empiezas a conectar con el ser o con la verdadera esencia. ¿No? Es de vivirte para poder encontrar o descubrir cada vez partes de ti que están escondidas o que estaban ahí tan en el fondo que no te dabas ni cuenta. Y basado en tu propia experiencia personal, ¿crees que esos errores y esos tropiezos que tuviste era porque no estabas en concordancia con tu verdadero ser, con tu propia identidad? Bueno, claro, evidentemente, mientras eres inconsciente, inconsciente significa que estás viviendo desde el miedo, la necesidad, la reacción, la búsqueda, y no te das cuenta. O sea, que te está llevando el modo supervivencia y no te das cuenta, ¿no? Entonces, mientras estás tomando decisiones desde el miedo más profundo, tarde o temprano, lo que no ves aquí en tu reptiliano, en tu más inconsciente más profundo, tarde o temprano lo ves fuera. Entonces, si tú estás tomando decisiones desde el miedo, desde la necesidad, desde la carencia, tarde o temprano lo vas a proyectar fuera. Y al final los tropiezos que tienes en la vida, las crisis, por eso son crisis evolutivas, porque son necesarias para que te des cuenta de que todo lo que habías formado, lo habías formado desde la carencia, desde la necesidad, desde el miedo más profundo. O sea, duele, evolucionar duele, pero es necesario, porque es que si no todavía estaríamos en la edad de piedra.
Y hablemos entonces del niño interior. ¿Qué importancia tiene nuestro niño interior? Pues mira, es básico porque el niño interior es esa parte emocional tan profunda que todos tenemos, ese niño o esa niña que algún día fuimos, Perdona que inoce- te corte. Sé que hay parte de ti que tiene un niño interior de payaso, ¿no? efectivamente, sí, Un sí, alma de payaso. una alma de payaso, sí, sí. Además, precisamente una parte de ese payaso surge siempre cuando hago, yo aparte de hacer sesiones personales, también hago formaciones y hago talleres y hago retiros y una parte de ese payaso siempre sale. Por eso a mí me gusta hacer los eventos en directo porque el payaso es como ese niño que juega, que se divierte, esa ingenuidad, ¿no? La inocencia, es la inspiración. Fíjate que los niños, si quieren darte un beso, te dan un beso, y si no quieren dártelo, no te lo dan, porque no les apetece ahora, pues, pero después igual te dan mil, pero no están movidos por el juicio, por la creencia, por el si es bueno o es malo, el que dirán, la necesidad, ¿no? El niño es espontáneo, es creatividad pura, es fantasía, es genialidad. Cuando te conviertes en un adulto, esa genialidad la pierdes. Y ahora se trata de ser realmente adulto, adulto me refiero a nivel de gestión emocional, porque para eso somos adultos, pero recuperando toda esa parte original, genuina, creativa, viva, ¿no? Esa parte energéticamente súper potente, que la gran mayoría de humanos hemos perdido, porque nos vamos apalancando, nos vamos durmiendo, nos vamos quedando ahí, bueno, que si valgo, que si no valgo, que si esto, y al final apagamos el niño, la niña, el alma y todo, lo apagamos. Y claro, y esto al final sufrimos, ¿eh? Porque al final se Claro. sufre. Es que vamos entrando como en una ruleta, ¿no? De las emociones y de los acontecimientos, se van sumando ahí los efectos negativos, ¿no? Y va tapando esa esencia nuestra de nuestra parte más infantil, más natural, más espontánea, ¿no? Sí, sí. Vamos haciendo un caparazón muy grande que al final pues se nos queda chiquitito ese niño dentro de nosotros y forma parte de la esencia, ¿no? La parte principal. Sí, sí, claro, al final es como la vida es energía vital. La vida es como una centrifugadora de energía que tiene una fuerza brutal siempre y cuando seas coherente y seas funcional. Coherente y funcional es dejarte fluir, ¿no? Y cada vez tener menos miedo. Pero lo que hacemos es, vamos creando una máscara alrededor, una máscara de miedos, de limitaciones, de creencias, de juicios, de opiniones, de tal, y al final la máscara es tan grande que la centrifugadora se para. Ahí y cuando se para, ¿qué aparece? El estrés, la ansiedad, el pánico, las depresiones, aparecen las contracturas, aparece la insatisfacción, la desmotivación, bla, 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 y al final aparece, nos rompemos. Y eso, al final, es lo que ves o manifiestas en tu vida. Porque tu vida, al final, es la manifestación de lo que hay en tu mente. Claro, vas sumando cosas, empiezas a alimentarte mal, como dices tú, a dormir mal y a entrar en un círculo cerrado sin salida. Sí, sí. Y te acabas, bueno, pues eso, dejando llevar por la corriente. Según tú, ¿cuál es el hábito diario para lograr ser más felices? Bueno, primero, porque esto de la felicidad también habría que matizarla, ¿eh? Porque la felicidad, la búsqueda de la felicidad crea mucha frustración, ¿no? Porque siempre nos han vendido esa idea de que hay que ser felices, hay que estar alegres, hay que sonreír, hay que tener la fuerza, Pero la felicidad vendida así es como una parte del cuento.
porque después está la otra parte. Porque la vida es todo. Es risas y llantos. Es alegría y tristeza, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es distinguir. Una cosa es la felicidad que crea infelicidad, porque si tú vas buscando la felicidad y reír siempre, tarde o temprano vas a llorar. Y la otra es la plenitud. La plenitud es aquel estado en el que cada vez aceptas más, en el que si has de reír, te ríes, y si has de llorar, lloras. Eso sería un estado mucho más neutro, ¿no? Mucho más de paz interior. Pero ahí, en esa paz, es donde emerge la motivación, el agradecimiento, la energía vital verdadera. O sea, eso para empezar, ¿no? No buscar esa felicidad del jajaja, sino esa plenitud más neutra. Porque necesitas la crisis para evolucionar, necesitas la contracción para la expansión. Lo necesitas todo. Cuanto más lo aceptas, más grande eres. Vale, eso para empezar. Y después, básico, respirar de forma consciente. Respirar es la herramienta que te trae a ti. Fíjate que cuando respiras de forma consciente, estás creando un espacio-tiempo. Estás creando un espacio y te estás dando tiempo para cambiar todas tus decisiones. Porque si tú vas en automático, si respiras en automático, pam, 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 todas las decisiones salen del inconsciente sin darte cuenta. Cuando tú haces, respiras y aprendes a darte espacio, tienes tiempo para cambiar. Y ahí estás creando una nueva vida. O sea que básico para los que tengan que... Yo empecé respirando, y cada día, no, esto no es respiro 2 o 3 días, no, esto es cada día, es hacer de la respiración como espacio-tiempo una filosofía de vida. Antes de tomar una decisión, sea cual sea, respira y pregúntate, ¿la estoy tomando desde el miedo o desde el amor? Desde el amor es desde la libertad, ¿eh? Y ahí empieza, poquito a poco. Lo que pasa es que es difícil cuando cuando has tocado un punto crítico en tu vida, llegar a tomar ese estado de conciencia, ¿no? Porque es cuando tu cerebro te hace cortocircuitos y no sabes por dónde vas, cómo guiarte, te encuentras perdido. Entonces, encontrar el camino adecuado, seguir los pasos adecuados y tomar conciencia es la parte más complicada, ¿no? Hombre, sí, a ver, no te voy a decir que sea fácil, porque es muy... En ese momento que estás hundido en la crisis absoluta, es verdaderamente difícil, ¿no? Pero en esos momentos, hombre, también es verdad que a veces una cierta ayuda externa en según qué momentos va bien porque te saca, ¿no? Pero lo importante primero es cuando te has perdido, o sea, la mejor manera de encontrarte es perderte. O sea, el cerebro humano va en automático. O sea, y enciende siempre las mismas redes neuronales. Por tanto, la mejor manera para cambiar ese cerebro, esa forma de percibir la vida es crack, romperla. Porque cuando tienes un crack es cuando puedes romper el cerebro, porque si no, no lo rompes, ¿eh? Romper me refiero a romper tu percepción, ¿eh? Sí. Tu forma de ver las cosas, de interpretarlas. Una vez has entrado en la crisis, que te permite, te da la oportunidad de empezar a vivir de otra manera, yo diría, empieza a respirar, empieza a meditar, empieza a escucharte y empieza a permitirte sentir lo que tengas que sentir. Tristeza, miedo, rabia, frustración. Dale un espacio para sentirte. Porque si no lo haces, estás buscando fuera estímulos para que te lo calmen. Y no hay... Perdón, que ahí es donde llegan las adicciones también.
porque aquí empiezan, claro, las adicciones, pues todo, la comida, el juego, el sexo, los porros, el fumar, porque claro, con tal de no sentirnos, nos vamos a buscar fuera lo que sea. Sería habitarte, ¿eh? A veces habitarte es vivirte y duele. El problema es que duele, por eso se leen, ¿no? La humanidad, los seres humanos leemos, se venden millones de libros de espiritualidad, de crecimiento personal, de superación, leemos, nos hablamos, escribimos en Facebook, miles de cosas. Pero a la hora de vivirnos es rompernos ahí de dolor porque hay que sentirlo, ahí ya, bueno, mañana. Ya, bueno, si acaso ya mañana. Siempre lo dejamos todo para mañana. Claro. Evitándolo. Y mientras lo evitas, no te transformas. Sí que es cierto que en estos momentos un poco de acompañamiento, y sobre todo yo siempre digo, si te has de dejar acompañar por alguien, siempre es mucho mejor que te acompañe a alguien que ya haya vivido el proceso. Porque es que vibras desde el alma. Por eso estamos nosotros hoy aquí, ayudando a acompañar con el proceso, dando tu experiencia personal. Y una pregunta, ¿cómo se ve la vida desde la nariz de payaso? Hombre, pues la verdad es que, bueno, es que se ve completamente diferente porque cuando te permites el lujazo, porque es un lujazo, es permitirte vivir la vida desde la inocencia del no prever nada, no planificar. Sí que tienes unas directrices, pero, es decir, has de enfocarte, pero soltar. Yo al menos te hablo desde mi experiencia personal, ¿no? Yo ahora tengo... Pero qué bueno, ¿verdad? Poder vivir espontáneamente sin esos límites, ¿no? Sin esas etiquetas. Ser tú mismo y demostrarte tú realmente como tienes que realmente ser. Claro, y además es que tiene la ventaja de que no tiene carga, no tiene peso, porque no has de... yo hablando aquí contigo, soy el mismo que hablando en casa o hablando con mis amigos o en Facebook. Es que no tengo que hacer ningún papel, soy yo. Y esto no tiene precio, vamos, es que no tiene carga, ¿no? Por tanto, el cuerpo también está cada vez mejor, estás más en un, vamos a llamar, en un equilibrio más en el centro, ¿no? Y desde ahí puedes dar lo mejor de ti al mundo o a quien lo quiera tener. Sí, sí, Yo te comento porque yo practico desde hace un tiempito, cosa de 2 años, hago teatro. Y Claro. teatro aficionado, pero me encanta. O sea, para mí liberar esa parte de mí, demostrar esa esencia que nosotros llevamos comprimida, que es lo que te permite hacer con el teatro, pues me imagino que es lo mismo, ¿no? De transformar tu vida desde la perspectiva de nariz de payaso, ser tú Sí, sí. mismo y recuperar tu esencia. Claro, es tal cual, ¿no? Es soltar esa energía que llevamos dentro. Sí, y claro, soltar significa cada vez soltar miedo, ¿eh? Es el teatro, ¿no? Los cursos de clown, bueno, Eso. pues ¿no? Es soltarte. Yo alguna vez, si me da a veces voy escuchando música por la calle y si me da por moverme, pues me muevo, ¿no? Y es eso, bueno, dejarte ir, soltarte, que también un poco que la vida te sorprenda, porque es que si no, estamos encasillados, encorsetados, y la vida en un corsé se muere. Cierto. En un corsé la vida se muere y se marchita. Cuando sueltas los corsés, ¡buah!, eres brutalmente expansivo. Imagínate tu vida día a día, yendo a un trabajo que no te guste, cumpliendo un límite de horario. Eso va años sobre años, sumando día sobre día, que se va haciendo una pelota muy grande, que te va atrapando, ¿no? Que te va cambiando tu personalidad, te quita la risa. Es Claro, muy y el cuerpo, triste.
Y el cuerpo al final se va quedando encajonado, ¿no? En tu propia cárcel, te vas limitando, y es todo por el miedo a no atreverte, el miedo a qué dirán, el miedo a equivocarte, el miedo a fracasar. Yo le diría a la gente, suéltate, y si te apetece hacer algo, hazlo. Y si te equivocas, estás aquí para experimentarlo. Yo hace poco trabajé con un chaval que quería hablar en público y pero no se atrevía y estaba amargado, ¿no? Bueno, poco a poco se ha ido soltando, y el otro día, vamos, habló delante de 3.000 personas y, vamos, saltaba de alegría. Porque claro, es expandirse. Entonces, yo, no sé, le diría a las personas, ¿no? Si nos están escuchando, suéltate, suéltate, respira, escucha tu alma y salta. Es eso, vivir. Pero para hacer eso necesitas tener confianza en ti mismo y quererte mucho también, ¿no? Hay que hacer un trabajo personal, ¿no? Exacto. Por eso, fíjate, la respiración, ¿no? Es, respiro, vengo a mí y aquí me autoconozco. Veo qué se mueve por aquí en mi mente, siento todo lo que tengo que sentir, conozco mi cuerpo, lo respiro, y cuando ya estoy aquí, en mi casa, porque esto es nuestra casa, entonces empiezo a confiar, porque la confianza es una consecuencia de estar en casa. Todo ser humano tiene el potencial necesario para expandirse. Todos. Pero si no estás aquí, si no te respiras, si no te conoces, si no te tienes, ¿cómo vas a confiar en algo que no tienes? Es que vamos, de cajón, es de lógica coherente. Cuando empieces a respirarte es cuando empieza la confianza a aparecer, ¿no? Y evidentemente, para soltarte y saltar, primero necesitas hacer un trabajo personal, claro. Pero para eso es la vida. Que entonces parte de todos nuestros problemas, de todas nuestras consecuencias externas, todo lo que nos rodea, nuestras amistades, nuestras relaciones, van en relación con nuestro trabajo interno. Todo, absolutamente todo se crea aquí. Todo, absolutamente todo se crea en tu interior. Lo único que haces después es proyectarlo al exterior a través de tus decisiones, claro, evidentemente. Cuanto más te conoces, por eso el autoconocimiento es básico. Hasta hace muy poco, hablar de esto parecía que hablabas de, no sé, de cosas esotéricas. Y es que no hay cosa más científica que las redes neuronales, las emociones y el cuerpo. Y a partir de aquí vamos a proyectarnos hacia afuera. O sea que el autoconocimiento y el trabajo personal y el desarrollo personal es que es básico. No puedes liderar al mundo o a tu familia o a tus hijos o a quien sea, o a tu empresa o a tu trabajo, si primero no te lideras a ti. Es que ¿cómo vas a...? Es que no puedes, es que es imposible, es incoherente. No puedes decirle a tus, no sé, a tus trabajadores que tengan control y que se motiven y que, da igual, ¿no? Que tengan una gestión de movilidad si tú no la tienes. No puedes decirle a tu hijo, o sí que puedes, pero lo estás haciendo de forma incoherente. Porque si primero no eres tú, ¿cómo vas a transmitir nada? ¿No? Vamos, yo lo veo de una coherencia absoluta. Es lo que tú estabas diciendo antes, que tú que has vivido esa experiencia de la parte empresaria, más materialista, más superficial, cuando estás en esos momentos, gran número de personas, el pensar que tienen que trabajarse a sí mismo y tomar conciencia de su búsqueda interna, lo asimilan como dices tú, a algo esotérico, a algo del más allá, algo religioso. Muestran esa frialdad, ¿no? De darle de lado y que no darle la importancia que realmente se merece. Sí, porque además aquí en este mundo se confunden. El problema es que yo creo que falta información, ¿no?
se confunden, cuando empiezas a hablar de crecimiento personal, de espiritualidad, ahí se confunde el tema, a veces hay gente que lo confunde con la religión y todo es un malentendido y al final la gente acaba por decir, esto son chorradas. Vale. Pero después todos van a comprar boletos de la lotería porque quieren ser abundantes. Es que eso es la incoherencia. Todos vamos a comprar la lotería para tener una vida mejor, pero nadie quiere ir dentro, que es donde se crea la vida, donde nadie quiere ir a sus creencias, ¿no? A su inconsciente, que es ahí donde está el origen, a solucionar los problemas. Y es porque en el fondo de todo hay miedo, ¿eh? O sea, el enfrentarse a uno mismo, el conocerse, el darse cuenta y el reconocer que tenemos miedo, que no somos nada, que el reconocerse da mucho miedo. Y para no enfrentarnos a ese miedo, vamos, ponemos justificaciones, excusas, lo que haga falta para no entrar. Ahora, si entras, vamos, es maravilloso. Bueno, yo te digo, fíjate que yo me pasé 45 años como empresario buscando éxito, el dinero, buscando, y siempre me peleaba. Estaba peleándome con todo el mundo siempre, discutiendo con mis trabajadores. En 3 años, viviendo de esta forma y yendo para adentro y conociéndome, he conseguido muchísimo más que en 45 años anteriores. Y sin pretenderlo, porque ahora no pretendo, ¿no? No es esa búsqueda compulsiva del éxito y de antes. Es verdad. Quejándonos, juzgando, etiquetando. Bueno, ahí estamos sufriendo. Bueno, para ir acabando con la conferencia de hoy, ¿podrías recomendar un libro a toda nuestra audiencia? Sí, hombre, a ver, yo un libro que a mí me marcó para siempre, lo que pasa es que no es para todos los públicos, porque es para... Pero bueno, siempre te abre, ¿no? Es Conversaciones con Dios. A mí me abrió la visión de una manera... Y si no, también está Las zonas erróneas de Wayne Dyer. Bueno, para mí, Neil Walsh y Wayne Dyer han sido los 2 referentes americanos que a mí me han gustado más, ¿no? También está Edgar Tolle, El poder de la hora, pero son libros que si no estás habituado a este tipo de lenguaje, a veces son un poco duros, ¿no? Pero Conversaciones con Dios a mí me abrió la visión y hizo que dejara de juzgar muchas cosas. Cuando realmente aparece tu ser. Lo conozco, lo he leído. Todos los que han nombrado los conozco. ¿Podrías recomendar una acción a nuestra audiencia para empezar desde ya a ser Fénix? Vale, mira, primero, voy a recomendar 2 o 3, ¿vale? Genial. Respirar, primero respirar, ¿vale? Respirar cada día, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pero varias veces al día. Porque el cerebro es un órgano, es un músculo, ¿vale? Solo es un músculo. Y se acostumbra a hacer lo que tú le das. Lo que pasa es que lo hemos hecho de forma inconsciente. Así que respira 2, 3, 4, 5, 6 veces al día, 1 minuto o 2. Porque a medida de ir respirando y parando, el cerebro se va a ir habituando. Y llegará un día que el cerebro te pedirá parar. Y ahí podrás empezar a cambiar tus decisiones. Y 2, que escribas en una hoja todos, absolutamente todos tus pensamientos. Por horrorosos que sean y por malvados que sean, y todo lo que te dices, y todo lo que te insultas, y todo lo que te juzgas, y todo lo que te dices de ti. O de los demás, da igual. Y lo llevas, y cuando lo veas, empezarás a tomar conciencia del castigo que llevas encima. Porque el castigo no te lo da la vida. El castigo te lo da tu mente inconsciente que está ahí repetitiva. Venga, venga, venga. Y a partir de ahí, con estos pensamientos, empieza a darte cuenta
empieza a ser consciente de todo lo que te venga, ¿no? Después hay muchas, claro, hay herramientas, hay muchas, pero vamos, para empezar, estas dos. Qué guay. Lo voy a anotar y lo voy a poner en práctica. Qué buenos consejos nos estás dando. Pues nada, encantado de que, bueno, cada vez la gente se conozca más, pueda ser más consciente de sí misma, porque al final el mundo sería diferente, ¿eh? Cierto. Sí. Pues nada, Rafa, se nos está acabando el tiempo, es una pena, se nos ha ido volando. Me ha encantado toda tu información, todas tus herramientas han sido muy útiles. Espero que a la audiencia le guste tanto como siempre, me repito, porque en esto me repito siempre, como a mí. Me ha encantado, siento que crezco un montón. Y nada, a ver si nos vemos pronto. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias también por estar ahí, por estar al otro lado, por querer compartir con todos nosotros, con Rafa y yo, este ratito tan agradable desde la parte más profunda de sus emociones y su experiencia. Les recuerdo a todos que están viendo esta ponencia en la página de Rafa Mota, en la primera cumbre virtual de Ave Fénix Segunda Oportunidad, que también pueden dejar un comentario al final de la página de lo que les ha parecido, si tienen alguna opinión, y que podéis seguir a Rafa Mota, que también tienen los enlaces al final de sus redes sociales, de su página web, de tener más información y allí podéis seguirles también, que es un encanto y que tiene un montón de información que le queda por aportar, que no le ha dado tiempo en este ratito con todos nosotros. Muchísimas gracias, Rafa. Pues gracias a ti, ha sido un placer estar aquí y nada, pues a ver si nos vemos pronto. Nos vemos también pronto a toda nuestra audiencia en la siguiente presentación. Chao, un abrazo a todos.